La destrucción del firmamento creó muchos cambios en el planeta. Uno de estos cambios es la división de los continentes por los océanos. Antes del diluvio había más tierra firme que mares. Las ruinas de las ciudades de Lemuria y Atlántida se encuentran sepultadas debajo de los océanos Pacífico y Atlántico. Los sobrevivientes del diluvio perdieron su tecnología y volvieron a la época de cazadores y recolectores o se reorganizaron en tribus. Varios siglos después, los nibirianos decidieron reconstruir las civilizaciones de los Lulus en la Tierra con los humanos sobrevivientes. La primera civilización en resurgir fue el Imperio Sumerio. Muchas de las civilizaciones antiguas como Egipto, Libia y Maya ya existían antes del diluvio. Las historias de Lemuria y Atlántida constituyen muchas de las historias relatadas en las escrituras antiguas. Tiempo después de la reconstrucción, Marduk decidió volver a la Tierra a continuar nuevamente con sus planes manipuladores. Esta vez se estableció en el área de Oriente Medio donde fundó la ciudad de Babilonia. En dicha ciudad se estableció el culto a la serpiente. Esta última es una religión la cual le rinde culto a los reptiles como si fueran dioses. Lejos de la vigilancia de Enki y Enlil, el primer paso de Marduk fue crear una base militar. Marduk utilizó a los humanos del área para construir lo que se conoció como la Torre de Babel. El plan era utilizar a los Lulus como soldados para pelear contra los nibirianos y expulsarlos del planeta. Esta vez la meta principal de Marduk era conquistar el mundo para luego invadir y destruir a la constelación de Pléyades. Dicha constelación es un centro importante militar que los humanos del espacio utilizaban para resistir la ofensiva de los reptiles. Marduk entendía que con las Pléyades fuera del camino, él podría conquistar el resto de la Vía Láctea en beneficio de los reptiles. Tan pronto los nibirianos se enteraron de la existencia de la Torre de Babel, decidieron detener su construcción. Ellos bombardearon dicha torre dejándola en ruinas. Los nibirianos tomaron medidas para que Marduk no pudiera utilizar nuevamente a los Lulus en contra de ellos. Encargaron a Enki a que creara distintos idiomas para las civilizaciones humanas. La diversidad lingüística dificultaría la comunicación entre los Lulus y de esa forma Marduk no podría reunirlos para pelear contra los nibirianos. Antes de este acontecimiento, la mayoría de los humanos en la Tierra hablaban el mismo idioma. Luego de la destrucción de Babel, no se escuchó hablar de Marduk por un tiempo. Este fue un periodo de armonía en la Tierra el cual permitió que se desarrollaran las civilizaciones de los Lulus. Los nibirianos vieron que los humanos de la Tierra estaban listos para gobernarse ellos mismos. En este periodo fue que se fundaron los calendarios dentro de las culturas antiguas. Tiempo después Marduk reaparece con otras de sus artimañas. Esta vez, ayudado por los reptiles, armó un ejército con el cual le declaró la guerra a los nibirianos. Ambos grupos pelearon una fuerte batalla quedando Marduk como victorioso. Los nibirianos fueron expulsados del planeta quedando los Lulus expuestos al control de Marduk y los reptiles. La expulsión de los nibirianos ocurrió hace aproximadamente 5000 años. Desde este momento Marduk se proclamó como el gobernante supremo de la Tierra. Este fue el inicio de una nueva era de manipulación en contra de los Lulus. Aquí empieza a usarse el término de dioses Anunnaki para referirse mayormente a la familia de Marduk. Como mencionamos anteriormente, estos eran seres híbridos humanos y reptiles procedentes del planeta Nibiru. Los Anunnaki decidieron cambiar abruptamente la cultura de los Lulus en beneficio de ellos y los reptiles. Alteraron los documentos históricos tergiversando la verdadera historia de la Tierra. Las historias de los nibirianos las convirtieron en mitos y leyendas. A muchos de los nibirianos expulsados los pusieron en la categoría de dioses con el propósito de que se les rindiera culto. Eso apartaría a los Lulus de conocer las verdaderas razones por la cual los nibirianos vinieron a nuestro planeta. El control de los Anunnaki abrió paso para que seres extraterrestres polarizados del lado negativo vinieran a la Tierra a jugar a ser dioses con los humanos. Estos seres son en su mayoría reptiles miembros de la alianza provenientes de las constelaciones de Orión y Draco. Muchos de estos grupos vinieron con sus propias agendas para manipular a la humanidad. En esta época proliferaron alrededor de todo el mundo las religiones, donde se le rinde culto a seres reptiles.
Los símbolos principales de esta religión son la serpiente entrelazada en la vara y el ojo dentro de la pirámide. En la antigüedad se le conocía a los reptiles con el nombre de demonios. Las ciudades subterráneas donde vivían los reptiles se le conocía como el infierno. Las formas comunales de gobierno de los Lulu se cambiaron a estructuras jerárquicas. Alrededor de toda la Tierra se establecieron las formas de organización de los reptiles. Las sociedades que estaban polarizadas del lado femenino, las alteraron del lado masculino. Las civilizaciones donde los puestos de liderato eran ocupados por mujeres fueron desmanteladas y las posiciones de poder pasaron estrictamente a los hombres. Una de las razones por la cual se estableció un sistema jerárquico patriarcal es para crear un ambiente de violencia y odio. Los reptiles entendían que una sociedad que solo manifiesta el lado masculino es más fácil de manipular para crear guerras y conflictos. Muchos de los draconios y reptiles que vinieron a la Tierra en realidad son los señores de la oscuridad que se alimentan de las energías negativas del miedo y odio. Los reptiles aislaron nuestro planeta del resto del universo. Muchos de los seres del espacio perdieron contacto con la Tierra. Los reptiles hicieron que las personas solo tuvieran contacto con las energías negativas. Para contrarrestar las manipulaciones reptiles, la Federación y otros grupos positivos enviaron a la Tierra espíritus que reencarnaron entre los humanos con la misión de mejorar la conciencia de la humanidad. Normalmente predicaban el amor y la compasión en lugares donde la guerra y el odio era la orden del día. El control del planeta por parte de los reptiles empezó principalmente desde la ciudad de Babilonia. Las familias que gobernaban Babilonia en el nombre de los reptiles se les conocen comúnmente con el nombre de Illuminati. Los reptiles utilizan los cuerpos humanos de las familias Illuminati como un medio para manifestarse desde otras dimensiones hasta la tercera dimensión. Los reptiles provenientes de otras dimensiones se introducen como espíritus dentro de los cuerpos humanos de estas familias. Luego buscan establecerse en una posición de poder dentro de la sociedad para crear manipulaciones secretas en beneficio de las agendas reptiles. El proceso de posesión de cuerpos se conoce comúnmente como estar poseído por el demonio. En un afán por controlar el mundo, las familias Illuminati se movieron desde Babilonia a distintas partes de la Tierra. El culto a la serpiente movió su centro de operaciones desde Babilonia hacia Egipto. En este país se le conocía a Marduk con el nombre de Ra. Hace aproximadamente 2500 años, los Illuminati se movieron de Egipto hacia Roma. En esta época, Marduk decidió organizar un ejército para invadir a Nibiru. En una fuerte guerra Marduk logró expulsar a Anu de Nibiru convirtiéndose en el comandante supremo de dicho planeta. Desde este momento Marduk se proclamó como el dios supremo de la tierra y se las ingenió para que todas las religiones le rindieran culto. Para esta misma época aparece en Roma la figura de Jesús. Este fue uno de los espíritus que reencarnaron en la tierra con el propósito de ayudar a la humanidad. En una época donde el régimen romano promovía la violencia y el odio, Jesús promovía el amor y la compasión como forma de mejorar la sociedad. Las masas de personas empezaron a apoyar las prédicas de Jesús. Esto afectaba principalmente a los señores de la oscuridad que se alimentan del miedo y odio. Si las personas se aman y compadecen, entonces no existen los sentimientos negativos. Si no existe el miedo y odio, entonces los reptiles no pueden alimentarse. Las creencias en el amor y la compasión afectó el control de la Iglesia romana en la mente de las personas. Para contrarrestar las prédicas de Jesús, Marduk ordenó la creación de la Iglesia Católica. Aquí, los fundadores Illuminati del catolicismo aplicaron un viejo truco utilizado por los Anunnaki para manipular a la humanidad. Elevaron a Jesús a la categoría de Dios para que las personas le rindieran culto, dejando sus prédicas de amor y compasión a segundo plano. La historia de Jesús en el Nuevo Testamento es una tergiversación de la vida y enseñanzas de este profeta. En la antigüedad existía la creencia que la evolución espiritual se logra mirando hacia adentro de nosotros mismos. La introspección es la forma más efectiva para lograr una mejor espiritualidad. La creencia en Jesús como Salvador la aplicaron los Illuminati para que las personas piensen que la evolución espiritual depende de algo externo a ellos. Con esto buscan que las personas miren hacia afuera y no hacia adentro a la hora de meditar sobre la espiritualidad.
La creencia en Jesús como Mesías es otra forma que los Illuminati han utilizado para manipular a la humanidad. Con esto buscan que las personas vivan esperando a un Salvador y no intenten resolver sus problemas y tomar control de sus vidas. Esto mismo aplica a las demás culturas y religiones que viven esperando un Mesías, tales como Quetzalcóatl, Ashtar, Masao y Maitreya entre muchos otros. Nadie vendrá a salvar a la humanidad. Los problemas que tenemos los humanos tendremos que resolverlos nosotros mismos. En la época de Roma, muchos de los viejos estándares religiosos con los cuales los Illuminati manipulaban a la humanidad ya no estaban siendo efectivos. La Iglesia Católica es la forma que encontraron los Illuminati para borrar completamente la verdadera historia de la Tierra. Desde este momento el control de la humanidad por parte de los reptiles se hizo de forma escondida. Muchas de las instituciones que tenían poder dentro de las sociedades se trasladaron a las organizaciones secretas. Solo ciertas personas iban a tener acceso a conocimientos avanzados sobre el universo y a la verdadera historia de la Tierra. Los conceptos religiosos principales del catolicismo son los mismos que la Iglesia de Babilonia. Los Illuminati veían el catolicismo como una forma de llevar la Iglesia de Babilonia al resto del mundo. El emperador Constantino, quien estableció la Iglesia Católica como religión oficial de Roma, era descendiente de las familias que gobernaban Babilonia en la antigüedad. Solo la alta jerarquía de la Iglesia conoce el verdadero significado del catolicismo. En la antigua Babilonia existía un alto mandatario dentro de la jerarquía de la Iglesia, quien era el representante de Marduk en la sociedad. De la misma forma, dentro de la Iglesia Católica, el Papa es el representante de Marduk en la tierra. La Biblia en sí es un conjunto de muchas de las creencias de distintas religiones antiguas. Pretendieron juntar la mayoría de las creencias de las religiones del planeta en una sola religión. El Viejo Testamento es la combinación de las historias de los nibirianos presentadas como si fuera un solo Dios. La historia de la vida de Jesús es una copia de otras historias mucho más antiguas. Los Illuminati utilizaron el cristianismo para continuar la vieja creencia en dioses, pero esta vez reducidos a uno solo. Desde el cristianismo se afirma que los humanos forman parte de una creación inventada por un Dios superior. Esta posición es contraria a una creencia mucho más antigua, la cual afirma que el universo material lo crearon los espíritus que moran en él. Además, el cristianismo pretende contradecir la idea antigua, la cual afirma que la realidad es creada por las personas mismas.